Masones en la Iglesia, capítulo 4. Estamos en las tentativas de acercamiento entre Iglesia y masonería que se produjeron sobre todo ahora ya a partir del siglo XX. Concretamente vamos a tratar de las que hubo antes del Concilio Vaticano II, protagonizadas por jesuitas y por masones. La sinarquía, lo que podríamos llamar hoy el nuevo orden mundial, no se limita a la ambición de reunir en un bloque monolítico fuerzas políticas, económicas y sociales. Hay que poner, y esto es más complicado, en sintonía a todos los individuos e integrar también todas las tendencias del espíritu, culturales, religiosas. No solo las estructuras, que puede costar más o menos cambiar, sino cambiar las mentalidades. Y esto exige más tiempo, más dedicación. La masonería ha trabajado incansablemente por estos cambios de paradigma, de la cristiandad a la modernidad. Pero la revolución en las mentes no es tan fácil. Se llevará a cabo por medio de la reducción de todos los valores a un común denominador, el llamado humanismo integral, un nuevo humanismo. Pero la puesta en marcha del sistema supone, claro, la desintegración de los cuadros tradicionales que ahora incomodan. Los enemigos y estructuras caducas a batir son, en primer lugar, la Iglesia Católica, la familia tradicional, la tradición misma. Se trata de la aplicación del antiguo adagio rosacruciano, de sabor muy alquímico, solve et coagula, es decir, disuelve primero y después coagula, es decir, reúne de nuevo. Reúne de nuevo, creando, recreando de nuevo. Pero antes disuelve, y hay que disolver la tradición, hay que disolver el pensamiento católico. Desde el punto de vista espiritual, la empresa evidentemente es complicada. No se trata de cambiar estructuras, sino de cambiar lo más profundo del corazón humano. Hay que disolver, además, dos resistencias que están muy presentes en los dos actores, que son la masonería y la Iglesia, que han de producir este acercamiento que pretende la masonería. En primer lugar, la primera resistencia es de la misma masonería hacia la Iglesia, es evidente. La Gran Guerra de 1914 a 1918 había pacificado los espíritus, permitido una especie de renacimiento religioso después del desastre de la guerra. Pero las bajas masonerías, la de la Gran Logia de Francia, pero sobre todo la del Gran Oriente, mucho más beligerante con la Iglesia, están dedicadas todavía a la ofensiva contra la Iglesia y por lo tanto es muy difícil que la masonería, sobre todo en sus capas inferiores, pueda entender lo que pretenden los altos grados, ese acercamiento hacia la Iglesia, para en definitiva, lo que hemos dicho siempre, intentar parasitarla y cambiar sus dogmas. Decía en 1922 la Gran Logia de Francia: no vacilemos en hacer la guerra a todas las religiones. Hay todavía este posicionamiento, claro que sí, ¿no? Y después el Gran Oriente de Francia, el mismo año, decía: reanudemos el áspero combate de siempre al grito renovado de Voltaire: écrasez l'infâme, aplastad al infame. ¿Quién es el infame? La Iglesia, Cristo. La tarea más ardua va a ser hacer comprender, por lo tanto, a estos masones beligerantes de las capas inferiores, de las masonerías azules, el juego sutil de la integración de la Iglesia en el nuevo orden que quiere crear la masonería. La segunda resistencia, evidentemente, es la de la Iglesia Católica misma hacia la masonería después de siglos de condenas. ¿Cómo cambiar esto? Se plantea como táctica la necesidad de desunir a los católicos, de crear corrientes de opinión, mientras se tiende la mano a la Iglesia con fructíferos y sibilinos contactos. Esta delicada tarea no puede ser confiada a la masonería inferior, cuyos propósitos políticos, anticlericales, la hacen del todo inhábil para cualquier encuentro fructífero. La delicada táctica se elabora en los círculos, sobre todo, de las sectas que durante el siglo XX van a tener una gran promoción, de las sectas más espiritualistas, místicas, esotéricas, diríamos, por ejemplo, las sectas martinistas, ¿no?
y también desde los altos grados, que ven con perspectiva el objetivo que se quiere alcanzar, que es, en definitiva, domesticar a la Iglesia Católica para el nuevo orden. Tendrán que transcurrir algunos años antes de que surja un instrumento muy hábil, nacido en sede masónica, que es ese espiritualismo ecuménico más allá de las religiones, pero el trabajo subterráneo continúa. En 1908 dos personajes como Papus, el mago, y Víctor Blanchard organizan los congresos espiritualistas que se proponían federar todas las sociedades secretas, las gnósticas, teosóficas, cabalísticas, la masonería, emprender con la ayuda de ese reagrupamiento la restauración del espiritualismo esotérico que había estado mucho más presente en el siglo XVIII y que el siglo XIX, mucho más racionalista, sobre todo en sede masónica, mucho más materialista, laicista, había extinguido. Pues bien, remover en las grandes obediencias masónicas tan politizadas y materialistas de nuevo ese espíritu espiritualista esotérico que la podría hacer más cercana al diálogo con la Iglesia. En esta época se proyecta en el seno de las logias una ofensiva para arrastrarlas pues, a este sincretismo doctrinal según los designios de las altas masonerías, con lo que respecta al nuevo orden. En primer lugar, había que infundirles ese espiritualismo que habían abandonado. En segundo lugar, se trataba de hacerles admitir un acercamiento con la Iglesia, un diálogo, y ya sabemos que eso tropezaba con grandes dificultades, sobre todo en el Gran Oriente de Francia. Finalmente, suponiendo que se alcanzaran estos primeros objetivos, el tercero consistía en llevar a cabo una amplia campaña de propaganda en favor de aquel singular ecumenismo del que hemos hablado de todas las religiones, para conseguir el objetivo, que era crear una Iglesia universal de todas las creencias, de todos los credos. Un primer paso en este deseo de espiritualismo masónico va a ser el Gran Priorato de las Galias, nueva creación del hermano Camille Savoir. Este hermano había sido miembro del Gran Colegio de los Ritos del Gran Oriente de Francia. Había intentado introducir esta visión más espiritualista, esotérica, en el seno de esta obediencia que es tan racionalista y tan anticristiana, el Gran Oriente de Francia, sin conseguirlo. ¿Qué hizo? Abandonar el Gran Oriente de Francia y restablecer, creando el Gran Priorato de las Galias, restablecer en Francia la antigua obediencia templaria de la cual habían formado parte personajes como el tradicionalista francés Joseph de Maistre. Esa masonería que se autodenominaba cristiana, aunque nosotros ya la hemos tildado y demostrado que es pseudo-cristiana. Hay todo un capítulo dedicado a la estricta observancia templaria, aquí en Stadtkrux, y otro al rito escocés rectificado, pretendidamente cristiano. Pues bien, se trataba de recuperar eso, la estricta observancia templaria, con sus pretensiones de templarismo, ¿no? El rito escocés rectificado, que había nacido de los conventos del siglo XVIII, de las Galias y de Wilhelmsbad, aquella masonería pseudo-cristiana, decimos, que de hecho subsistía todavía en Suiza bajo el nombre de Gran Priorato, practicando el rito escocés rectificado. Tras la Revolución Francesa, el rito escocés rectificado se había refugiado en Suiza, lugar donde en el siglo XIX se mantenía de esta manera ajeno a las perspectivas laicas de la masonería francesa, sobre todo a partir de 1877, con el Gran Oriente de Francia, rechazando de forma decisiva incluso el término de gran arquitecto del universo, desplazándolo de sus constituciones para manifestar su anticristianismo. Pues bien, en 1935 se crea el Gran Priorato de las Galias, que se autodefine como potencia masónica, caballeresca y cristiana. Entiende así que la masonería, la caballería son caminos iniciáticos de retorno a lo divino, de ascensión hacia lo divino, desde la tradición cristiana occidental. De este modo, el objetivo es permitir, dice, a los seres humanos, a través de la iniciación masónica, reencontrar su naturaleza original divina
por medio de la realización personal masónica y posteriormente caballeresca. Hay un intento de espiritualismo totalmente, como vemos, gnóstico, panteísta, pelagiano, inaceptable, desde luego, desde las perspectivas de lo que es la doctrina católica. Es sorprendente que ante esto se produzca una buena disposición por parte de la Iglesia, quizá no de la institución eclesiástica, de la Iglesia como institución, sino por parte al menos de algunos de sus miembros, sobre todo jesuitas. Después de la larga polémica entre masones y jesuitas que duraba ya 2 siglos, ahora vemos cómo los jesuitas son capaces de ceder y entrar en el diálogo. 2 contenciosos separaban a masones y jesuitas. El contencioso masónico, que creía que los jesuitas se habían infiltrado en sus filas al comienzo de la masonería especulativa, a principios del siglo XVIII, para poner en el trono inglés al pretendiente escocés, que era católico, Jacobo Estuardo. Los masones habían fabulado con la idea de que los masones habían estado de alguna manera removiendo precisamente todo esto. Y luego estaba el contencioso jesuítico, especialmente entre aquellos jesuitas que habían sido expulsados de Francia con motivo de la Revolución Francesa y que siempre consideraron que la Revolución Francesa era algo provocado necesariamente por la masonería. Nuestra opinión queda clara en un capítulo que dedicamos a la Revolución Francesa y la masonería. No voy a entrar ahora en eso. Pero existía este prejuicio, ¿no? Revolución Francesa necesariamente había sido removida por la masonería. Nosotros no negamos, en efecto, su influencia, sobre todo en los orígenes del pensamiento iluminista. La prensa antimasónica fue muy beligerante entre los jesuitas. Los jesuitas fueron los grandes actores de la prensa antimasónica y los masones se caracterizaron también por su virulencia antijesuítica. Había una guerra desde hacía 2 siglos. En este orden conviene recordar algunos autores como el padre Karl Joseph Michaeler en el siglo XVIII, compañero de logia de Mozart, es decir, ya no jesuita, sino ex jesuita, el padre Michaeler, masón, rector de la Universidad de Innsbruck, salió en defensa de la masonería al paso de las bulas pontificias que la condenaban en 1738 Clemente XII y en 1751 Benedicto XIV. Escribió un libro para tranquilidad de un católico respecto a la bula papal contra la masonería. Y esto era un ex jesuita, ahora masón. Esto lo vamos a ver muchas veces. Joseph Gabriel Findel escribió el libro Francmasones y jesuitismo, Leipzig 1891, constatando el combate entre estas 2 realidades. En España hay 2 ex sacerdotes también, apóstatas y masones también, que van a entrar en el tema del jesuitismo y la masonería. Uno es Segismundo Pey y Ordech, en su libro Jesuitas y masones, Barcelona 1932, y el otro es Matías Usero Torrente, 2 ideales opuestos, jesuitismo y masonería, su libro en Valencia en el año 1932. Bien, el tema está ahí. La polémica se magnificó en el siglo XIX con el resurgir del anticlericalismo laico, masónico, librepensador de los países latinos, especialmente en Francia, dirigido sobre todo contra el jesuitismo que se consideraba oscurantista, creando un cruce de ataques muy violentos entre la prensa masónica antijesuítica y la prensa jesuítica antimasónica, como por ejemplo la Civiltà Católica de Roma. Sin embargo, en el siglo XX va a haber un cambio de actitud, especialmente a partir del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, pero también antes, y es lo que vamos a ver hoy. El diálogo establecido por parte de cualificados masones y de algunos jesuitas en Italia, en Francia, en Bélgica, en España, en Alemania, en Estados Unidos. Aunque a nivel institucional, a nivel iglesia, no se hayan experimentado cambios notables, desde 1917, con el Código de Derecho Canónico, queda clara la condena de la masonería,
penada con excomunión, sí que hay cambios a nivel particular. Hay una serie de personajes jesuitas que van a entrar en el diálogo. Habría que citar, entre otros, al padre Gruber, uno de los primeros en desenmascarar, veremos, los embustes de Leo Taxil en su libro La novela del paladismo de Leo Taxil, de Berlín, 1897-1898. Este padre Gruber más tarde propiciará en Aquisgrán un encuentro en 1928 de católicos con autoridades masónicas que sería como el punto de partida de futuras tentativas de aproximación y de comprensión entre los sectores de la Iglesia y la masonería. ¿Quién fue el padre Gruber? Hermann Gruber fue un sacerdote jesuita austriaco que vivió de mediados del siglo XIX hasta 1930. Llegó a convertirse en la autoridad más importante en materia de masonería del mundo católico. Siendo muy crítico, fue a la vez muy moderado y muy prudente en sus apreciaciones sobre la masonería, todas ellas generalmente bien contrastadas. Llegó a poder manejar documentación inaccesible. ¿Por qué? Porque las mismas logias masónicas se la hacían llegar. Había poseído, de hecho, una inmensa biblioteca masónica con libros, revistas de Europa, de América, como digo, muchas de las cuales enviadas por la propia masonería, lo que demostraría ya incluso el respeto que se le tenía entre los mismos masones. Y de hecho esto venía porque el padre Gruber había actuado con rectitud en el caso de Leo Taxil, había desenmascarado a este personaje tan singular al que en principio había creído también. Taxil fue un escritor marsellés anticlerical, terriblemente histriónico, que luego fingió una conversión al catolicismo, posicionándose de forma decidida contra la masonería, de la cual decía haber formado parte, y a la cual acusaba de ritos satánicos. Pues bien, fabricó pruebas falsas y personajes falsos, generó toda una polémica pública con sus publicaciones abundantes sobre el tema, hasta que en el año 1897 confesó que todo había sido un teatro, ¿no? Había sido mentira, había jugado, por decirlo así, con la opinión pública. Su conversión, sus acusaciones contra la masonería, todo era teatro, todo era mentira, para ridiculizar el frente antimasónico. Pues bien, el padre Gruber desenmascaró a este personaje, lo cual le sirvió de alguna manera de buena imagen ante los mismos masones, que vieron en Gruber un hombre que obraba con rectitud de intención. En 1928, y a través de Frankfurter Zeitung, se informó que desde 1926 se celebraban en Elle Chapelle unas conferencias sobre el acercamiento católico masónico entre altos dignatarios y entre el padre Gruber y el padre Muckermann, jesuitas. En ellas se trataba de poner fin a las polémicas entre católicos y masones e incluso de colaborar en la lucha contra el comunismo. Según el gran maestre, el hermano Reichel, la cosa iba a ser algo más que un simple alto el fuego. Tenía entidad este deseo de encuentro. Y lo mismo opinaba el hermano Brenier, presidente del Gran Oriente de Francia, quien afirmaba en 1929: durante 2 siglos nuestra enemiga más peligrosa ha sido la Iglesia, pero ahora parece dispuesta a reconocer que se equivocó de camino. Por ello se comprende entonces la impresión que esto creó en los mismos masones. ¿Por qué? Porque los masones creyeron que los padres Gruber o Muckermann, o aquellos padres jesuitas que se acercaban al diálogo, tenían de alguna manera algún mandato, estaban provistos, por decirlo así, de algún envío por parte de las autoridades, al menos de su congregación o de la Iglesia, ¿no?, para entrar en contacto con los masones. El hermano Albert Lantoine, secretario de la Gran Logia de Francia, se apresuró
a sacar provecho de esta presencia de los jesuitas en este diálogo. No vayamos a creer que el padre Gruber en su carta, lo mismo que en su encuentro con los masones en La Chapelle, ha obedecido a una inspiración simplemente personal. Un jesuita no se permite ni puede permitirse tales iniciativas, tiene detrás de él a los jefes de su orden, y me atrevo a esperarlo a una autoridad más elevada aún. Bien, se nos está diciendo aquí, ¿no? Los jesuitas entran en un diálogo porque han recibido de alguna manera un mandato. Hay un deseo de la Iglesia de entrar en contacto con nosotros, dicen los masones. Por eso uno de los grandes apóstoles de la antimasonería de principios del siglo XX, Monseñor Juin, director del RIS, Revista Internacional de Sociedades Secretas, pone en duda la eficacia de este apostolado del padre Gruber y se dirige a él y se lo hace saber, esa insólita confianza en las altas masonerías que están sacando partido precisamente de esta buena fe del padre Gruber. Esto permitía que la masonería voceara que la Iglesia estaba cambiando de actitud frente a la masonería cuando no era así. En todo caso, es evidente que en aquella época la iniciativa del movimiento de acercamiento correspondió a un grupo de padres de la Compañía de Jesús y a unos cuantos dignatarios del rito escocés antiguo y aceptado. De momento, ciertamente estos pasos daban lugar a lo que había denunciado Monseñor Juin. De hecho, se crea una unión de librepensadores y librecreyentes, fijaos el título, en los cuales estaban presentes algunos masones muy importantes, como el hermano Buisson, el hermano Pecol, dos veteranos además del laicismo más rampante, ¿no?, más agresivo, que ahora se habían suavizado para estos contactos, ¿no?, el hermano Lantoine, del que hemos hablado ya, y nos asombra ver en su compañía sacerdotes, a sacerdotes católicos, jesuitas, o a Marsagné, creador del movimiento católico Les Sillons, condenado formalmente por San Pío X. Este Marsagné va a ser uno de los promotores del modernismo y del catolicismo progresista en la Iglesia. Lo vemos en estos contactos, en estas uniones de librepensadores y librecreyentes. Fijaos la influencia que tendrá Gruber en sede masónica, que cuando muere el padre Gruber, el Boletín del Grande Oriente Español publicó una necrológica del padre Gruber en su número de diciembre de 1930. Los masones lo consideraban un enemigo importante, pero un enemigo honorable. Lo convertían en su noble enemigo, ante cuya memoria nos inclinamos respetuosamente, decían. Otro jesuita francés, el padre Joseph Berthelot, a través de la revista jesuítica Etudes, Estudios, y de su amistad con un masón del que ya hemos hablado, el hermano Albert Lantoine, va de alguna manera a tender puentes también. Va a inspirar a Lantoine a escribir su célebre carta al Romano Pontífice, carta del año 1937 que proponía al Papa un acercamiento que ya se manifestaba en las obras posteriores en las que insistió en el tema Lantoine. La francmaçonnerie et l'Église catholique, perspectives de pacificación, les francs-maçons, souvenirs d'une amitié, recuerdos de una amistad, de 1952. Bien, como resumen de todo ello, de esta actitud, está esta carta al soberano pontífice. De hecho, estos habituales contactos del padre Berthelot desde 1907 le habían inducido a creer cándidamente que en la masonería no todos eran anticlericales y sectarios, que muchos eran defensores de una especie de idealismo humanitario, ¿no?, que algunos tenían cualidades naturales y tenían intereses espirituales, ¿no?, que lejos de merecer las acusaciones y la reprobación de la Iglesia contra toda la orden masónica, se tenía el derecho a tener miramientos con algunos masones que tenían posiciones mucho más moderadas. El padre Berthelot alimentaba, por lo tanto, ya lo vemos, la ilusión
de la utilidad de este contacto con los masones para una posible reconciliación entre la Iglesia y la masonería. De ahí surge la iniciativa que le inspiró en l'Antoine de la Carta al Sumo Pontífice de 1937. Se publicó en las ediciones Simbolismo, dirigidas por uno de los grandes masones esotéricos del siglo XX, que es Oswald Wirth, del que ya hemos hablado. Él prologa, de hecho, la obra de l'Antoine. Se trataba de una propuesta de alianza, de acercamiento, saber si la Iglesia estaba dispuesta a colaborar con la masonería con objetivos comunes, porque consideraba a la masonería que tenían objetivos comunes, como defender la civilización contra la creciente barbarie, ¿no? Estamos en el periodo de entreguerras, sobre la base de un espiritualismo ecuménico, ¿no? Y sobre la base también de su oposición, dicen los masones, al materialismo. El tono general de la carta no deja de ser un tanto insolente, porque no deja de echar en cara a la Iglesia muchas de las lacras que la historia le impone, ¿no? Las típicas acusaciones sobre la Inquisición, el espíritu de dominio, ¿no? Y la intolerancia, el alejamiento del cristianismo primitivo. Pues en definitiva todo esto está presente en la carta. La carta es una operación política, no movida por los motivos que aquí se invocan, el espiritualismo, el antimaterialismo, el anticomunismo. ¿Por qué? Porque todo esto no es verdad, es decir, todo esto es promovido por la masonería. No podemos entender desde luego el liberalismo y todo lo que viene del liberalismo, también el socialismo, también incluso el comunismo, cómo entender el nacimiento del comunismo sin la masonería, ¿eh? Pero además, por la otra parte también, en la Iglesia Católica en ese momento ya se está produciendo una mutación interior, incluso de su teología, ¿eh? Y hay unas minorías de intelectuales y eclesiásticos modernistas que están implementando un pensamiento que no se escandaliza en absoluto del socialismo ni del comunismo, al contrario, ¿no? Pues bien. Y todo esto podríamos decir que sucede mientras el Gran Oriente de Francia, tremendamente anticristiano y anticlerical, recrudecía su radicalismo intransigente, ¿no? Incluso en la Gran Logia de Francia, de obediencia regular y siempre mucho más moderada, se quedaron asombrados, como la mayoría de los católicos, también de esta carta, de la pretensión de la masonería, ¿no? Era difícil convencer tanto a los masones como a los católicos de que un encuentro era posible. Entonces, ¿de dónde procedía esta sorprendente propuesta? La insistencia de Wirth en el prólogo en decirnos que la iniciativa partía precisamente del que la escribía, de Albert l'Antoine, como algo personal, nos hace pensar más en la élite intelectual de la masonería, en el Consejo Supremo de Francia, sobre todo, señala claramente a los altos grados interesados en esta política de acercamiento a la Iglesia. De hecho, el hermano l'Antoine no renunció para nada a su anticristianismo, afirmando que el acercamiento propuesto no constituía el más mínimo movimiento en sus bases de pensamiento, ni un retorno, desde luego, a la Iglesia. ¿Cómo es posible, pues, que tantos clérigos cayeran en la trampa y pudieran montar ingenuamente en el carro de ese pretendido acercamiento? Muchos de estos encuentros continuaron antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, me refiero, en casa de Oswald Wirth. Los más interesantes estaban protagonizados por otro religioso, en este caso un dominico, el padre Maxime Gorce. Era interesante porque estaban dedicados a la posibilidad de una colaboración, algo que va a estar muy presente después, en el terreno social. Una colaboración entre la masonería y la Iglesia en el terreno social, en la promoción social de los más necesitados. Este dominico, el padre Gorce, fue dominico, pero lo fue hasta el año 1944. Había sido profesor de teología del Instituto Católico de Toulouse y también director del Instituto de Filosofía de Túnez, pero después abandonó la Iglesia Católica, pasó a la Iglesia Veterocatólica de Suiza y acabó siendo masón. Ahí acabó su diálogo.
y su periplo. Otro jesuita, Víctor Dilar, tenía contactos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, con la resistencia francesa y en Vichy principalmente, durante la ocupación nazi, conoció a varios masones en este ámbito de la resistencia. Entre ellos el hermano Lehmann, el conde de Foix, o ese personaje tan importante para entender los contactos iglesia-masonería, que es Yves Morsodon. Pues bien, estos tres miembros del Supremo Consejo de Francia entraron en un contacto, como digo, con el padre Dilar. Su finalidad tendría reunir a todos los hombres de buena voluntad en estos diálogos, ¿no? Dilar asistía con regularidad a estos coloquios, donde no faltaban, como vemos, importantes francmasones. En 1943, tanto el hermano Lehmann, que era judío, como el padre Dilar fueron arrestados por la Gestapo. El primero, Lehmann, murió en la cámara de gas. Dilar murió también enfermo en el campo de concentración de Dachau. Y aquí Morsodon, siempre incisivo y un poco sarcástico, decía que la aproximación entre masones y iglesia acabó en un ecumenismo de crematorio, decía él. Así lo dice en su obra L'Ecumenisme vu par un franc-maçon de tradición, del año 1964. Escribe Morsodon en Le Temple en 1946. Pertenecemos a ese grupo de masones que desde hace mucho ha intentado allanar las dificultades que parecían insuperables entre la Iglesia romana y nuestra institución. En vísperas de la guerra se habían realizado notables progresos en el sentido de un modus vivendi aceptado para las dos partes, en contacto con representantes cualificados de la Iglesia secular y regular para comprender los verdaderos objetivos de nuestra orden. Oswald Wirth dice también, para que veamos cuál es el posicionamiento de los masones en estos diálogos y no nos engañemos con la candidez de un padre Berthelot, ¿no? O de un padre Dilar, dice Wirth, si el soplo del espíritu moderno sacude los antiguos edificios religiosos, no es para derribarlos definitivamente, no queremos eso, ni para sustituir las religiones por la irreligión. Es cierto que los sentimientos religiosos constituyen la esencia misma de la que se impone a nuestro respeto bajo el nombre de religión. Las almas religiosas deben buscar la unión en el cumplimiento del bien y no en la vanidad de un dogmatismo presuntuoso que se jacta de detentar los secretos divinos, como pretende la Iglesia, viene a decir. Nosotros tendemos, en cambio, al individualismo religioso, según el cual cada creyente se hace su propia creencia. Lo que está de baja es el sacerdotalismo. Aspiramos a eliminar los intermediarios entre nosotros y Dios. Es probable, pues, que la religión del futuro haga de cada uno de los fieles su propio sacerdote. Bien, esto es lo que pretende la masonería. Otro jesuita, el padre Michael Dierix, en Bélgica, escribiría Masonería, la gran desconocida, un intento de comprensión y apreciación. Frankfurt, Hamburgo, 1968. Otra obra que pretende un acercamiento por parte de un jesuita. En París, el padre Michel Riquet, en 1961, en el momento ya que se está preparando el Concilio Vaticano II, responde a la invitación del gran masón Marius Lepage, venerable maestro de la logia Volney del Gran Oriente de Francia. Y es invitado el padre Riquet a dar una conferencia en Laval, en la logia de Laval. El padre Riquet tenía frecuentes contactos con altos miembros de la masonería francesa, y tiene un esclarecedor libro, Los francmasones, diálogo entre el padre Michel Riquet y Jean Baillot, del año 1968, y aparece después del concilio. Pues bien, esta conferencia de la que hablábamos contó con el consentimiento del obispo de Laval y del Gran Oriente de Francia. Sin embargo, el Gran Oriente, después de la conmoción generada en sus filas, tras la difusión de este evento en la prensa nacional, solicitó que la conferencia se realizara
como una simple reunión privada y que no se utilizara el ceremonial masónico. Parece que le producía más incomodidad a los masones que a los jesuitas, ¿no?, este encuentro. Esta conferencia provocó, sin embargo, reacciones muy fuertes en muchas logias del Gran Oriente, que era profundamente anticlerical, y que procedieron contra el hermano Marius Lepage. Otro jesuita, húngaro en este caso, el padre Tohoton Nagy, que abandonó después el sacerdocio, vemos que es bastante común esto, después de los acercamientos a la masonería, abandonó el sacerdocio en 1952 e ingresó en la masonería, y que alcanzó los altos grados de las logias Estrella Oriente y San Albano. Este hombre, que vivió en Argentina, dirigía desde allí una carta abierta a su santidad Pablo VI en su libro Jesuitas y Masones. Esto era desde Buenos Aires, en el año 63. En dicha carta alude expresamente al deseo de aproximación hacia la Iglesia por parte de ciertos sectores de la masonería. Un jesuita, ex jesuita ya, y ahora masón. En otros países, como en Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, algunos jesuitas, a nivel personal, bien desde la universidad, desde la investigación histórica, desde su acción pastoral directa, han sido piezas muy importantes en esta partida de ajedrez en la cual masones e Iglesia pretenden acabar en tablas, ¿no? Una reciente búsqueda de mutua comprensión, de acercamiento entre las dos instituciones que tradicionalmente habían sido consideradas tan antagonistas. En España, el personaje que describe muy bien este acercamiento desde la universidad, desde la investigación histórica, es el padre José Antonio Ferrer Benimeli, jesuita también, doctor en filosofía y letras, uno de los principales, sin duda, especialistas del mundo en la historia de la masonería española e hispanoamericana, que dirige nada menos que el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, institución masónica por excelencia, dirigida por un jesuita muy afecto a la masonería y muy también respetado y amado por la misma masonería, que ha escrito más de 60 libros sobre la masonería, intentando desmitificar su visión por parte de la Iglesia, crítica contra ella, intentando blanquear su historia en todo momento. Define a la masonería como una organización que busca la perfección del hombre y la ayuda a los demás a través de la tolerancia y de la fraternidad. Esta es la visión que tiene un jesuita español, el padre Ferrer Benimeli, acerca de la masonería